Ahí está la tercera persona que es el guerrero, ¿no? Dice así lo siguiente, su gasolina es el control y la toma de decisiones de acuerdo a su agenda y vive en el presente. Esa es la típica persona que todo tiene que girar a su alrededor en el presente. Dale contexto a la gente, ¿de qué estamos hablando Estamos nuevamente? hablando de los tipos de personas según la psicóloga Belkis Carrillo. Belki Carrillo, ok. Bueno, nada, entonces ya te dije la tercera persona, que es el guerrero, ¿no? Ya escuchaste, ¿no? Es aquella Que persona es que le gusta el controlador. control, que toma sus decisiones de acuerdo a su agenda y vive en el presente. Ya no tiene nada que ver con que si pasó, eso ya está listo, ya murió, y ni siquiera lo del futuro, porque el futuro tampoco le agrada mucho, es el presente lo que está viviendo, ¿ok? Está la cuarta persona, que es el sabio rey. Yo siempre he dicho que aquí Richard tiene un toque de sabio y de rey, no sé qué irá aquí, vamos a ver, no vamos a ver si la pegamos o no. Vamos a Dice lo ver. siguiente, su gasolina es ser importante. Fíjate, yo sí siento que a ti te guste Sí, ser importante, que te gusta ser importante, es es una verdad. persona que está siempre al frente, siempre con ganas de no resaltar por encima, sino estar ahí presente para que otros digan, este señor merece su Y puesto. dejar como una huella, ¿no? O sea, Exacto, lo que exacto. hace es que resuene, Papi, pues. usted es el rey Salomón, yo siempre se lo he dicho. Yo ahí de lo marcado ahí en su Amén. ficha. En su ficha. Ahí tiene la cuarta persona. ¿Ok? Entonces vamos con este tipo de reflexión final, ¿no? Para que quede con todo este tipo de personas. Todos son buenos y perdón, Arquetipo. este arquetipo es la forma en que aprendieron a ganar amor cuando eran pequeños. O sea, estamos hablando de ese niño al que fuiste y que gracias a ese niño al que fuiste hoy en día eres esa persona, primera, segunda, tercera, cuarta persona de la que hablamos. Son cuatro. Sí, las cuatro personas Ok. que te dije, el amante, el mago, el guerrero, el sabio rey. Yo siento que tenemos de todo, ¿no? Solo que hay uno de estos que nos rige más, ¿no? En este momento yo puedo decir, no por lo que signifique lo de ser sabio rey, me identifico en este momento de mi vida con el sabio rey porque hago mucha conciencia y busco la paz, la tranquilidad, aparte de adrenalinas, emociones y todo este tipo de cosas. Por eso siento que me ubico allí y le doy importancia al bienestar de las cosas que realmente quizás no tienen ese valor material, sí el valor espiritual, y eso de alguna forma se refleja también en lo material. Yo siento que tenemos de todo un poco. Eso que describen como amante es una fase como del niño, ¿no? Que lo tenemos todo, el niño interno, que de alguna forma tiene esos vacíos, esos abandonos y necesita ese reconocimiento, ese que estén allí, que esa atención y te lleva de alguna forma a vivir las cosas sin medir las consecuencias. Si tú tendrías que decir en este momento con cuál de los cuatro te identificas con cuál, Con los cuatro. Con con los los cuatro, cuatro. hermano. Con los cuatro. Me gusta evitar ese problema. Los problemas me gusta No, evitarlos, no ¿no? sientes que uno te rija más en este En momento. este momento, de lo que pude ver, realmente no hay uno con el que yo diga, aquí estoy yo, El ¿no? tercero, ¿cuál es? El Repíteme. tercero era el guerrero, el que su gasolina es el control, la toma de Yo decisiones. siento que en este momento tú estás en el guerrero. Y no por la connotación de que quieres controlar algo como tal. Siento que quieres como controlar precisamente las emociones del número uno, que es el amante. El número dos, repítemelo. Es el mago, el que le gusta la variedad, el que habla, es Del divertido, habla del futuro. futuro. Que, creo que estás en esa etapa donde quieres como controlar de manera no mala, sino que quieres regular esas dos emociones de las primeras arquetipos que mencionaste y luego que hagas como esa empatía, que hagas esa paz, ese equilibrio entre esos tres, digamos, sí, arquetipos. Persona, arquetipo. Creo que vas a ir poniendo el pie en el cuarto, que no es que no lo tenga, porque como te dije al principio, tenemos los cuatro. Solo que hay uno que nos rige. Es lo que yo veo desde afuera, no sé si estás de acuerdo Puede conmigo. ser, sí, sí, puede ser que sí. Te voy a contar rapidito anécdota personal aquí. Suelta, papá. Qué cosa tan rara y tan increíble es cuando tú has hablado con alguien algunas cosas. Por ejemplo, contigo se habla mucho del niño interno, el del pasado y esto. Y puedo darme cuenta que tenía ciertas emociones que despertaron hoy en día con cosas que pasaron de cuando estaba niño. Y es que me enteré hace muy poco
que yo tenía dos cachorros, dos perros, dos lobos siberianos o husky siberiano que llaman. Y yo juraba y perjuraba que se habían extraviado, se lo habían llevado de mi casa, se lo habían robado y hace muy poco, qué sé yo, un par de meses o menos. Mi mamá me confesó que era porque no los podíamos tener y mi papá decidió regalarlos. Ok. Y tantos años creyendo y echando el cuento de que mi perro se perdió el día del eclipse de sol del año 90 y tanto. Y resulta que no, que fue que al no poder mantenerlos, entonces decidieron ellos en un día que estábamos en el colegio regalarlos. Y cómo me ha dolido eso, al punto que hoy todavía estoy de duelo por esos dos animales. Y es como que la tristeza que de ese momento, y tengo ahora como, estoy como generando un rencorcito a mi mamá por no haberme dicho la verdad sobre esos cachorros en su momento. Claro, fíjate que lo que estás diciendo es tan interesante y tan importante, Felipe, porque primero es una emoción natural lo que sientes, ¿no? Porque lo estás viendo desde el adulto. O sea, me engañaron, pero en ese momento eras un niño y es la mejor opción que tomó tu mamá para que te doliera lo menos posible. O sea, imagínate que tú tuvieses que vivir, mira, nos los vamos a llevar porque no lo podemos mantener a un niño. ¿Cómo le explicas eso? Pero ahora mira esto, empiezo o comienzo a analizar cuántas veces me mintieron con otras cosas y yo digo, ¿será que viví una mentira de pequeño? Ojo, es simplemente una redundancia, o mejor dicho, una englobando muchas cosas que quizás no son. Claro, ahora te llevo a lo que hablamos anteriormente. Fíjate cómo en este momento de tu vida tú echas mano de eso. Quizás cuando siento que estabas en el número 2, ¿qué es? Repítemelo. El 2 venía siendo el mago, que era que le gusta Cuando la estás en variedad, el el mago, de futuro. repente te hubiesen echado el cuento y no te resonará tanto como ahora. Por eso es que siento que estás en el tercer arquetipo, que es donde tú, mira, ajá, pero ya va, era un niño, me dijeron esto, y te estás paseando por todas esas emociones. ¿Qué va a pasar cuando tú reconozcas esa molestia que tienes y ya pases a decir, bueno, pero mira, fue la mejor forma que encontró mi mamá, ella no va a querer hacerme sentir mal y ya eso te da una tranquilidad, ya estás en el sabio. Y te cuento que la tranquilidad no ha llegado porque ese día para la conversación y no me hable mal, le dije a mi mamá. Estás contando una anécdota y me parece chéverísimo que la cuentes aquí para que... Ah, bueno, en el negro estaba conversando porque como mencioné los perritos que mi mamá me dijo que se habían perdido, resultó que los regaló. Bueno, algo así pasó también en un momento, en una época donde estaba muy de moda una novela llamada Gotita de Amor, ¿sí la recuerdas? Sí, sí. Que era una niña pequeñita, pelito negro. Que se quedó sin la mamá, Esa, que ella ajá. como que veía la mamá se le apareciera como un ángel. Eso, y hablaba vivía con ella. el papá que era de León, pero no recuerdo el nombre de ese actor, que era venezolano y trabajaba mucho en México. Miguel de León. Miguel de León, es Miguel de verdad. León. Bueno, en esta novela estaba esta niña, que era la protagonista, tampoco con los nombres no estoy muy seguro, pero ustedes recuerdan a la niña que hacía de protagonista, ¿no? Ella vino a Venezuela en una gira, supongo, de medios, acá para promocionar esa novela, porque la transmitían acá en Venevisión, y la entrevista, si mal no recuerdo, Maite Delgado, en un programa que tenía entrevistas a famosos. A esta niña le hace un regalo en Venezuela de un cachorrito que era de poodle o algo así pequeño, Perro peludo. pero pequeño peludo. Se lo dan a la niña y la niña se emocionó bastante y en el programa estuvo toda la entrevista con el animalito. Pero Maite y su producción le dice que no era, o sea, que por mucho que quisieran, no se lo podía conservar, no se lo podía llevar para su porque país. era pues una Un cuestión de riesgo. permiso, riesgo y todas estas Ok, cosas. ok. Entonces le dicen, ese va a ser tu mascota aquí en Venezuela y cada vez que tú vengas podrás ver a tu mascota. Ok. La niña quedó con eso y lloraba en el programa cuando le dijeron eso y lloraba y lloraba y lloraba y ya era como imposible seguir en la entrevista con la niña. Ella se calmó, pero aún así se le veía la emoción en la cara de tristeza porque no podía llevarse al cachorro. Claro, se pues. enamoró del cachorro Eso. a primera vista. Luego de eso le hacen otra entrevista a la niña y le estaban preguntando cómo hacía para ser tan Las talentosa, las escenas, y le dice que ella lloraba porque o sea, la emoción que usaba era recordar el momento en que abandonó a su mascota acá en Venezuela, su perrito, y con eso lograba llorar en sus escenas tristes. Y yo digo, wow, Bueno, ¿cómo? fíjate lo impactante de ese suceso en la vida de ella. Cuéntame rapidito, porque me llama la atención de lo que nos contaste. Ellos te dijeron que
el perrito. Mis papás. Ah, ¿qué fue No, lo mis que- papás me dijeron que alguien entró a la casa y se lo y se llevó. lo llevó. Y se lo Ajá, llevó. ¿y cómo Lo- fue lo- la reacción de ustedes? Como uno es niño, uno cree casi que todo lo que dicen los papás es así, es la verdad. Y nosotros vivíamos en una casa de 3 pisos y vivíamos en el tercer piso y los perros estaban en el tercer piso en Caracas, en el cementerio. Y entonces sí es cierto que es muy insegura la zona y tú escuchabas los pasos de los maleantes en los techos y esto. Y entonces nosotros sí llegamos a pensar que bueno, sí, de repente... Pero, ¿cómo fue su reacción? No, tristeza, ¿Lloraron? llanto, grito. Sí. Decíamos que buscan a la policía, busquen un detective para que consigan a la mascota. Era Colmillo y Pelusa, se llamaban los dos. Y era una cuestión de que vamos a buscar los detectives porque veíamos muchas series y estas cosas. Sí se puede conseguir, vamos a hacer. No hicimos carteles ni nada de este tipo de cosas, pero estábamos preguntando. Pero estaba muy afectado. Preguntamos en la lloraron y todo escuela, eso. que la escuela nos quedaba de verdad cerquita del cementerio donde está Armando Reverón. Y entonces llegábamos ahí y le decíamos a los niños, mira, ¿no vieron a mis perros? Que seguramente lo tiene alguien. Mirábamos la calle a ver si pasaba alguien con los perritos y no, chamo, Bueno, no. súper interesante lo que cuentas porque estoy seguro que tus padres pues querían con eso que ellos le dijeron a ustedes minimizarle el dolor y fíjate que fue todo lo contrario y es que en ese momento nuestros padres anteriormente pues trataban de buscar las No maneras, contaban con pero, las herramientas. claro, no contaban con las herramientas. Ahorita pues seguro si estuviera pasando esto en este momento te explica, mira, ellos van a estar en un lugar mejor, los van a poder alimentar mejor, quizás ustedes van a poder ir a verlo y hubiese sido otra quizás lo que pasó, pero es como te digo, tú me decías que sentías como ese Es un dolorcito, claro, pero- dolorcito, ese recorcito de que me mintieron, pero fíjate todo lo que ocurre y nunca la intención de No, un padre es que ver llorar a un hijo, pues es algo Lloré súper, grande, súper, lloré de súper. grande. En la escena te cuento ahí mi mamá y yo sentados hablando, pero como una cosa normal. Y mi mamá como que sintió ese remordimiento de no haberme dicho en ese momento qué fue. Y me dice, bueno, debo confesar que, hijo, nosotros tuvimos que regalar esos perros porque no teníamos cómo mantener ya, o sea, 3 niños, más los 2 perros, más la casa, todo lo que tenía que ver con la manutención de nosotros ahí. Y me lo cuenta y lo que hice fue, mamá, me Claro. mintió. Fíjate, te pasó igual que Gotica de Amor. Algo así. Entonces, pero- ahora cuando te Ya contratan sé. en una serie por ahí, te acuerdas de los perros y hacen lo que hacen. Por eso salió Gotica de también Amor. el video que hicimos acá de la amistad. Algo así pasó Sí, con recuerdos como ¿Te ese. acordaste de eso? No, pero ya sé que lo voy a Ya usar. sabes, para que salga más natural la cosa. Sí, claro, sí, claro. Mira, bueno, el programa está llegando a su final. No. Todavía tenemos aquí unos 2 minuticos. 2 minutos, puedes decir la siguiente noticia que es cortica, es Claro, súper corta. suéltala, 2 Papi, mira minutos. los cinco cantantes latinos que están ganando más, que son los millonarios del momento. Bad Bunny con una fortuna de $1 millón. Shakira con una fortuna de $300 millones. Karol G, 125 millones de dólares. Anuel, 100 millones de dólares. Y Pitbull con 75 millones de dólares, papá. Sí. Sí, señor. Mira, pero ¿quién encabeza Bad Bunny? Es Bad que, Bunny, mano, un billón, demasiado recolectado. Además de eso, la gente tiene que saber que no es solo los conciertos, no solo cantar. Esta gente representa marcas súper importantes y además tendrán negocios, restaurantes. Muchos de ellos tienen hoteles, restaurantes y todo eso abarca una fortuna. También Shakira, 300. el mundo de los relojes, Ah, es un sí. mundo súper interesante. Costoso. Tienen que quizás sale un Rolex y lo compran por decirte una cifra $150,000 y al pasar del tiempo algunos modelos de acuerdo a lo que pase pues se multiplica muchísimo el valor. Mira, pasa con los vehículos también. Un Lamborghini, si es personalizado, te puede costar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Te hablo de, no se puede decir una cifra acá, más de $1 millón, nada más una edición para ti. Y pensar que el Lamborghini comenzó siendo una marca de tractores. Sí. Tractores. El señor hacía era reparaciones a tractores y con piezas viejas hacía tractores nuevos. Y fíjate, llegó a lo que es y es una de las marcas más importantes. Y los artistas, la mayoría de los artistas que ganan mucho dinero, Es como su quieren meta, un Lamborghini. Un Lamborghini. Ahora te digo algo. ¿Sabes la historia de que Lamborghini fue a tocarle la puerta de alguna forma a Ferrari Sí. para hacer algo? No. Y Le Ferrari dijo, no. como buen... Echón. Ya está, lo que te dije temprano, Sí. o sea, ya estoy posicionado, no No necesito a sí. nadie. Y le digo, no necesito a nadie. Está bien, lo Yo haré. voy a hacer mi marca también. Y de verdad te digo, los Ferraris tienen esa prestancia o esa marca es tan imponente, pero el Lamborghini es algo que, o sea,
La innovación de Lamborghini fue el diseño futurista que tuvo en cada momento de la salida de cualquier modelo, ¿no? Porque le ganaba a Ferrari en eso. Ferrari era muy conservador en su tiempo, en el momento que Lamborghini le dio la pegada cuando le dijeron que no. Ese no representó el sí del futuro, el donde todo el mundo quiere un Lamborghini. Bueno, importantísimo eso que acaba de decir. ¿A cuántas personas le dicen que no y de repente se rinden, ¿no? Y no siguen perseverando en su sueño? Y hay muchas personas en las que ese no, sin embargo, lo frustra, no sé qué, pero siguen y Mira, siguen. Hay muchas historias y luego alcanzan fama increíble. Casi todas esas anécdotas de gente muy importante llevaron muchos no en el camino. aquí pequeñito, quizás hoy no estoy en mi mejor momento, no soy realmente lo que quiero llegar a ser, pero tengo un saco con no en mi espalda que he soltado porque digo, no, eso no, ¿por qué? O sea, no puedo limitarme el no de alguien cuando hay otro que me está diciendo sí por todos lados y yo con esos no cargándolo en mi espalda. Olvídalo, papá, déjalo a un lado, esos no son simplemente dos letras, una N y una O, déjalo por allá y quédate con ese sí grandote que de repente te está diciendo una sola persona que te puede llevar, quién sabe hasta dónde. Mira, y acaba de decir algo súper interesante porque son esas personas externas, ¿no? Pero también uno de manera inconsciente escucha a esas personas que Sí, es uno mismo, tiene esa una vocecita. vocecita. Entonces quizás esa caracterología de amante te dice, te Te hace frena, ruido te ahí, frena. te frena. Luego viene la otra de querer soñar y entonces te dice, no, pero estás soñando mucho y siento y reafirmo que para mí, en mi humilde opinión, estás ahí en esa tercera, donde estás administrando esas dos primeras emociones. Sí, tal vez total, o sea, puede ser que sí voy a estudiarla más porque creo que puede ser que esté ahí. Te digo algo, yo creo que lo importante es lo que decidas para ti mismo, lo que creas en. Si tú crees en ti, el resto va a creer en ti. Y muchas veces tienes personas a tu lado que sí están contigo, acompañándote. Y esa que empezó contigo, esa persona que empezó contigo desde el momento donde no eras nada, donde estabas en un cero total, tiene que estar contigo hasta el infinito, hasta donde llegues tú. Porque ¿qué pasa? Muchas veces abandonamos a esa gente que te está apoyando por creer que otro, que quizás tenga un poquito más de importancia para el resto del mundo, te diga, sí, vente, bueno, no sé, y tú quieres ser como esa persona, quieres que esa persona te apoye y busca tanto ese apoyo y te olvidas de las personas que tienes a un lado apoyándote. Los sí están en todas partes, olvídate de los no. Sí, hay que intentarlo. Uno no sabe a qué distancia está de alcanzar algo. En el caso de redes sociales se dice que un video o qué puerta te da miedo tocar y no has tocado o a qué no te has atrevido que vas a cambiar tu vida. Entonces, si tú sabes que vas por el buen camino, eres una persona honesta y te gusta hacer las cosas bien, atrévete con miedo, pero atrévete Mira, a hacerlo. qué chimbo que hay, qué chimbo, qué chimbo, qué chimbo. Bueno, Vámonos, bueno, vámonos. Estuvo vamos a bueno el música. programa hoy. No, Ah, no, nos vamos. ¡Ay, nos sí. fuimos! Perdón. Gente, gracias por Esto todo. fue Al Menos Cuatro Se le quiere Radio muchísimo. Show. Nos fuimos, señores. Bye, 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 bye.